Hola amigos de Generación Pro, ¿qué tal va su puente? Espero que muy bien, muy a gusto. Ya saben que aquí ya es hora de escuchar Radio Congreso, esta sección, este programa que se llama Generación Pro. Ya saben que soy Paola Salinas y como siempre estoy muy contenta de que nos acompañen y también ya saben que estamos listos aquí en la cabina ubicada en el Senado de la República para llevarles este programa de y para los jóvenes, que de hecho en unos momentos más nos acompañarán y vamos a platicar acerca de la agenda legislativa, de la agenda nacional y particularmente en la sección Rifa o no Rifa, dialogaremos sobre los matrimonios infantiles forzados. Ya saben que para que ustedes estén bien informados acerca de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, los invito a sintonizar las 3 señales del canal del Congreso, 45.1, 45.2 y 45.3. Las dos últimas solo se transmiten en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero pueden checarlas. Las transmisiones ya saben a través de la página oficial, mediante streaming, y también los invito como siempre a que consulten la programación que tenemos para todos ustedes en Radio Congreso. En Generación Pro queremos escuchar la voz de los jóvenes de México y por eso me pueden contactar a través de mis redes sociales y con gusto atenderé su solicitud si quieren participar con nosotros en alguna de las emisiones o si quieren que hablemos de algún tema en particular. Estoy como @PaolaAmezcua. Sin más preámbulos, conozcamos a nuestros invitados. En esta emisión, nuestros invitados son Kevin, Nori y Perla. Muchas gracias chicos por acompañarnos este día. Nori, platícale por favor a la audiencia de Generación Pro, ¿quién es Nori? Yo soy Nori Mendoza, también soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Voy en 5º semestre, justo a la mitad de la carrera. Me gustan mucho temas de derechos humanos, juventud, feminismo, niñez. Y también, realizo mucho activismo en las calles. Me gusta mucho ayudar a las personas y, esa soy yo. Muchas gracias. Kevin, platícale por favor a la audiencia de Generación Pro, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué tal? Pues espero que se encuentren muy bien y pues al yo entrar a lo que es el Senado de la República y empaparme de todo lo que es la política juvenil, me ha inspirado pues para mejorar nuestro país día a día. Espero en algún punto, si la vida y la sociedad me lo permite, poder representar con dignidad a las juventudes. Muchas gracias. Perla, platícale por favor aquí a los amigos de Generación Pro, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la política y qué sientes estar hoy aquí con nosotros? Hola, mi nombre es Perla Valeria, agradezco el espacio. Mi primer acercamiento con la política fue hace como unos 2 años, justamente en los eventos que se realizan en conferencias aquí en el Senado, y veía muy lejos poder estar ocupando un espacio, estar expresando las ideas que pues circundan en ese momento. Entonces, realmente no recuerdo bien sobre qué era el tema, pero fue una conferencia igualmente por jóvenes, entonces fue lo que me impulsó a querer participar y ocupar espacios que justamente como Kevin, tal vez en algún tiempo un espacio de representación. Muchas gracias. Pues para nosotros es el gusto que puedan estar ustedes aquí hoy con nosotros platicando acerca de estos temas de la agenda nacional y particularmente, como ya les comentaba, acerca de los matrimonios y las uniones infantiles forzadas. Entonces ustedes que están en casa, pues escúchenos, prepárense porque tienen unas cosas muy interesantes que compartirnos nuestros invitados. Ahora vamos con la sección Rifa o no rifa. Los matrimonios y las uniones infantiles forzadas son una realidad en América Latina y el Caribe. Según datos de la ONU Mujeres, el 25% de las mujeres mexicanas de 50 a 54 años se casaron cuando eran niñas, mientras que el 21% de estas mujeres de 20 a 24 años informan exactamente lo mismo. Es decir, estas prácticas no han disminuido en más de 25 años en América Latina y el Caribe, y esta es la segunda región del mundo con más embarazos adolescentes. Particularmente México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación de los derechos humanos, ya que limita el pleno desarrollo y disfrute de la infancia y adolescencia. Además, en muchas ocasiones asocia a contextos precarios.
Es decir, las menores de edad más vulnerables son aquellas que carecen de educación y salud, por lo que en mayor parte estas prácticas se dan en las habitantes de zonas rurales que pertenecen a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Nori, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias. Bien, es muy complicado este tema justamente por el tema de infancias, que son los que se ven más afectados simplemente por ser un grupo en situación de vulnerabilidad. Y bueno, con respecto a este tema, México ha querido intentar tomar ciertas acciones, ha tratado de legislar en favor de los derechos de la infancia. Sin embargo, a pesar de que hemos visto de que en varias leyes se ha estipulado como un estándar mínimo de edad el hecho de casarse a partir de los 18 años, vemos que esto no se lleva a cabo. Desafortunadamente, el derecho de las niñas y niños y adolescentes a tener una infancia plena no se materializa. Gracias. Kevin, ¿qué piensas referente a lo que nos comenta Nori y cuáles serían las medidas que tú implementarías, obviamente si pudiéramos, si tuviéramos el poder, para que se pueda garantizar la protección de los menores? Pues la mayor problemática que engloba este asunto puede ser cultural y referente a los usos y costumbres, más que nada en el contexto tanto mexicano y latinoamericano en el cual se desarrolla. El contexto y la cultura es primordial para el desarrollo, y el matrimonio en nuestra ciudadanía es un ente favorecido con el fin de la aceptación, pero para prevenir a los menores de edad que sean utilizados como el dote, la moneda de cambio, para las poblaciones más vulnerables. El prevenir, el realizar campañas de derechos humanos, concientización, el demostrarles cuáles son todas las afecciones y problemáticas que viven al realizar este conjunto de acciones, creo que serviría a la población para concientizar y erradicar estas prácticas. Es ir trabajando poco a poco, acercamiento a zonas rurales que aún se encuentran realizando estas prácticas, y concientizando a la demás población a que apoyen y salvaguarden los derechos tanto de los niños como de los jóvenes. Claro, sabemos que los matrimonios y las uniones infantiles se da por lo regular más en las regiones del sur del país, y obviamente viene por usos y costumbres. Entonces sí es necesario poder implementar medidas para que se pueda regularizar esto y que realmente puedan disfrutar su infancia y adolescencia sin sentirse como una moneda de cambio, como ya mencionaba Kevin. Perla, ¿tú qué medidas consideras que se deberían de implementar al respecto? Bueno, es importante tener presente el concepto de infancias, justamente porque de ahí parte gran contexto de lo que estamos tratando ahorita, cómo se construye históricamente el concepto, y nos damos cuenta que es muy nuevo, ¿no? Justamente en la Edad Media, pues las mujeres se casaban a los 12 años, entonces de ahí que no hubiera una diferencia entre el nacimiento y donde se reconocía que nacían para ser adultos, ¿no? O sea, ya era ni siquiera la niñez, o sea, nacías y de ahí se consideraba la pubertad. Entonces, en ese momento solo naces para ser adulto, y de estas ideas del adultocentrismo, de cómo es que se atribuye un valor, yo creo que hasta uso comercial, y justamente lo vemos más reflejado en las mujeres, porque es usualmente encontrar un hombre de 40 años en adelante con una pequeña de 9, 13, 15 años, ¿no? Entonces, en el momento en el que se identifica la adolescencia, o sea, antes de la pubertad, pues entonces ya es cuando se dice que hay niñez y hay etapas para reconocer que no se puede saltar de una etapa de crecimiento a otra, ¿no? En donde ni siquiera hay madurez. Entonces, esto es muy importante, reconocer que somos constructo del adultocentrismo, porque al final de cuentas, bien decía Thomas Hobbes que nacemos libres, pero encadenados a todos lados, ¿no? Justamente, o sea, tenemos esa idea de que somos libres, pero la mujer desde pequeña es como las muñecas que ella tiene el bebé, hay que cuidarla, y muchas veces se escucha como los niños calladitos y a obedecer. O sea, la niña sentadita, la que no se ensucia, la que tiene el vestidito limpio,
y el niño siempre es como el travieso, el que tiene que estar en constante actividad, ¿no? Entonces desde ahí también vemos que la familia es una cosa tremenda, ¿no? Porque es nuestro primer círculo y nuestra primera experiencia de socialización, y en tanto existe la familia, nosotros empezamos a identificar ciertos constructos que nos llevan a determinar cómo tiene que ser un niño, cómo tiene que ser una niña, y pues esto viene del patriarca, ¿no? O sea, el poder que se le delega al padre para que pueda decidir sobre los hijos. ¿Y qué sucede? Justamente como lo vemos en Guerrero, que se venden a las hijas y pues ellas ni siquiera son portavoces de su identidad. Entonces ellas pierden total, voy a repetirlo, total identidad, porque desde pequeñas son dependientes a la familia y crecen y siguen siendo dependientes a otra persona. O sea, es la infancia femenina como un adiestramiento a la esclavitud eterna. O sea, nunca son libres en su espacio. Entonces, pues el objeto del cuerpo de la niña sirve justamente como un placer, porque en ella determina cuál es su valor, ¿no? Entre más joven o entre más niña, porque igual influyen muchísimas cosas como la menstruación, qué tan joven es, o sea, si ya está con otra persona, porque estaba viendo algunos casos en donde si ya tienen más de 15 años, ya es como que se están quedando, ¿no? O sea, ya son de que se les fue el tren y pierden valor. O sea, en ese sentido creo que hasta la edad es una cuestión que se discrimina, y vemos muchísimos contextos que se rompen, o sea, se vulnera un grupo al mismo tiempo, una mujer, pero que aparte es niña, o sea, las infancias, y aparte que es precario, que tiene pobreza, que tal vez no están en ese contexto de conocer cuál es el valor de la parte emocional y mental que también están, a lo que se están exponiendo. Entonces, pues es romper muchas realidades en un solo momento. Claro, y es como impresionante que nosotros estamos en la ciudad y a lo mejor no se percata tanto la realidad de la venta de niñas, pero es una realidad que existe en América Latina y el Caribe y que estamos muy expuestos, y que, como bien comentan, pues sí, desde que somos niños se nos educa para ser de cierta forma, ya tenemos estereotipos más que vendidos, más que interiorizados. Entonces es cambiar ese chip para que nosotras realmente, como mujeres en este caso, como víctimas más que nada de los matrimonios y las uniones forzadas, pues podamos ser parte, podamos tomar las riendas de nuestra propia vida. Y pues bueno, qué gusto más bien que ustedes nos estén representando, que estén representando esas voces que muchas veces son silenciadas, que por ser niños piensan que no tienen voz, que no tienen opinión, que no deberían de considerar nada porque son niños y no saben de la vida, pero qué bueno que ustedes, como jóvenes conscientes de esta realidad, lo puedan hacer. Chicos, pues les comento que el Congreso de la Unión, específicamente la senadora Nubia Mayorga, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de erradicación del matrimonio infantil. Este artículo dice: las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Para este párrafo, lo que adiciona la senadora es que se agregue: las autoridades federales de las entidades federativas municipales y alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover acciones encaminadas a la prevención y erradicación del matrimonio infantil, con o entre menores de edad, que se da de manera informal y bajo términos culturales y económicos, condicionado así a la integridad física y personal de los menores involucrados. Nori, ¿qué piensas referente a esta medida que ha tomado la senadora Mayorga? ¿Consideras que rifa o no rifa? Considero que rifa, debido a que, bueno, como bien mencionaba al inicio, México ha tratado de tomar ciertas medidas en favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en abril, me parece, se había mandado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal justamente en este tema de matrimonio infantil.
en donde se establece como pena el hecho de que se casen niños menores de edad. También podemos verlo también en el Código Civil, ya se establece un requisito a la mayoría de edad para poder contraer matrimonio, y también hemos visto esta eliminación de cierto modo de los esponsales, que pues era la promesa de casarse de menores de edad. También tenemos considerada el matrimonio infantil forzado como un delito de trata de personas, como lo establece el artículo 10, fracción 9 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos, la cual me parece una buena iniciativa. Sin embargo, es importante empezar a trabajar en el sector público, sobre todo en el núcleo familiar, la familia, que es de donde, como bien lo mencionaba Perla, es de donde parte todo, ya que, se considera el matrimonio justamente como, más que una unión libre entre personas, se considera como un objeto el hecho de procrear. Más que otra cosa es procrear, es el fin de la familia, que se ha visto a lo largo de la historia. Sin embargo, tenemos que considerar que los niños no son objeto para tener familia. Deben de ser niños, deben de jugar, deben de aprender, deben de desarrollarse, deben de estudiar, deben de cumplir con sus derechos y obligaciones, que si bien están protegidos en tratados internacionales, la verdad es que estos derechos no se materializan. No solo es cuestión de legislar, sino que también debemos de verlos vueltos realidad de cierta manera. El Estado debe de aportar económicamente para que estos derechos puedan hacerse tangibles de cierta manera, porque si no inviertes en la educación de tus niños, si no inviertes en su cuidado y en su protección, vamos a ver estas violaciones de derechos humanos que se han dado a lo largo del tiempo y que han afectado principalmente a mujeres por ser este grupo vulnerable, históricamente relegado, en donde solo las ven como un objeto de consumo sexual. Entonces es importante que también el Estado empiece a tomar conciencia sobre políticas públicas eficientes, tomando en cuenta realmente el público objetivo, en este caso los niños y la familia, para poder erradicar todo este tema de matrimonio infantil, de trata de personas, porque justamente es eso, la educación en el núcleo familiar es muy importante, y más en sociedades como México, que se ha normalizado de cierta manera este tipo de violencias hacia las infancias y mujeres. Claro, está más que normalizado que las mujeres, y en este caso las niñas, son un objeto. Kevin, ¿consideras que rifa o no rifa esta iniciativa? Me parece que rifa, ya que habla a favor y con la finalidad de ir desarmando este problema público. Me parece que le está dando una voz de auxilio con el fin de tener ética a las personas encargadas de los registros civiles. Los está exhortando a saber, pues obviamente, saber cuándo sí vas a casar a alguien o cuándo le vas a otorgar, pues ya cierta parte, no digo de custodia, pero sí de responsabilidad mutua. Como dije al principio, el casamiento a menores de edad es una violación a sus derechos humanos, como dicen mis compañeras, cortándoles todo, por así decirlo, posibilidad de desarrollarse adecuadamente. Esto los vulnera tanto física como psicológicamente, y exhorta a esta ley es un punto de apoyo para que demás legisladores se centren y volteen a ver a esta población vulnerable. Me parece que desde el 2019, cuando se estableció la ley en contra de que los menores de edad se pudieran casar, el INEGI paró su registro aquí en la Ciudad de México referente a cuántos menores de edad habían realizado unión libre o matrimonio. Así que pues yo exhortaría a los legisladores a que le echen un ojo, y que simplemente porque no se encuentran los datos actualizados significa que el problema se haya erradicado. Al contrario, la falta de datos genera mayores problemáticas. Exacto, como dicen, a lo mejor ya se acabaron los matrimonios, pero siguen las uniones infantiles, entonces se debe de regularizar. Y como bien mencionan, obviamente hay muchos temas que seguir tratando, muchos rincones de esta iniciativa, de este tema que tratar,
pero esta iniciativa nos sirve como un parteaguas para poder dar pie a otras. Perla, brevemente, por favor, tu opinión. ¿Rifa o no rifa esta iniciativa? Sí, totalmente, porque pues si tomamos en cuenta las infancias que viene de la Teen Infants, son aquellos que no hablan, que no tienen voz. Entonces cualquier movimiento que venga o cualquier llamada de atención, cualquier advertencia que se refleje ya en el Congreso, pues tiene una importancia y una relevancia importante para justamente representar y dar voz a aquellos que no la tienen. Muchas gracias, y ustedes para eso están aquí, para darle voz a aquellos que no la tienen. Y bueno, ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿Cuáles serían las medidas que ustedes consideran que se debe de implementar para que se pueda acabar realmente con esta práctica que es que existan matrimonios y uniones infantiles forzadas? Piénsenlo en lo que vamos a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Radio Congreso con Generación Pro. Gracias por continuar con nosotros en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Y pues en esta sección Crush Legislativo, ustedes en casa pues ya saben, obviamente nos siguen desde siempre, que esta sección se trata básicamente de que nuestros 3 invitados nos platiquen quién es su crush legislativo. Con esto me refiero a una senadora, un senador, una diputada o un diputado que los inspire a ser los jóvenes que son hoy, tan comprometidos con nuestro país. Entonces, ya si nos quieren decir sus gustos, es otra cosa. Pero lo que nos interesa es que sea un crush intelectual. Entonces, Kevin, ¿quién es tu crush legislativo? Es la diputada Tania Larios del Congreso de la Ciudad de México. Es diputada del PRI. Es joven, la cual ha encauzado la lucha por parte de la comunidad LGBT. Es amiga. De igual forma, creo que es una joven que ante cualquier adversidad o injusticia no se queda callada. Cuando tuve el acercamiento, la posibilidad de ver por parte del canal del Congreso una de sus intervenciones, fue una inspiración para seguirme preparando y para saber que todos los jóvenes podemos llegar a estar ahí y que nuestras voces sean escuchadas, no solamente por ser jóvenes, sino porque estamos preparados y desarrollando temas con una nueva visión, un nuevo enfoque. No comparto referente a lo del adultocentrismo, en donde tenemos que aprender de los aciertos y de los errores que los adultos hayan tenido y aprender de sus experiencias. Y creo que Tania Larios es un claro ejemplo de cómo es ser un buen funcionario público. Ok, pues de hecho, ¿qué les puedo platicar acerca de Tania Larios? Yo creo que aquí tú eres su fan número 1, pero pues sabemos o es reconocido que su labor comenzó cuando era menor de edad. A los 17 años se incorporó al PRI y desde ese entonces ha estado como en estos temas políticos tan importantes para nuestro país. Y obviamente qué mejor tener ese acercamiento con los políticos, que muchas veces lo ves lejano porque están a través de una pantalla, ¿no? Pero que tú ya tuviste esta oportunidad para convivir con ella, exponerla a lo mejor a algún punto de tu interés, es muy interesante. Y obviamente también los legisladores que se preocupan por incluir a todos y que esté también enfocada en destacar lo que es la comunidad LGBTIQ+, y poderles darles voz y oportunidad. Yo creo que siempre es muy interesante. Nori, platícanos por favor, ¿quién es tu crush legislativo? Más que un crush, yo admiro muchísimo también a Tania Larios, especialmente porque, bueno, en el Congreso de la Ciudad de México ha hecho una tarea increíble. Ella lleva la Comisión de Medio Ambiente y es una de las comisiones más activas en el Congreso de la Ciudad de México. Es bien conocido que la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México es la Constitución de los Derechos Humanos, y bueno, Tania Larios ha hecho un increíble trabajo en esa comisión, la preside, y es una persona además muy amable, es una persona muy preparada, que realmente la apasiona en estos temas, sabe mucho sobre medio ambiente, incluso es una persona muy sencilla, tú te la encuentras en la calle y Tania Larios es un amor. Además, hace no mucho tuve la oportunidad de ir a una presentación de una reforma que quería hacer sobre el acoso hacia las mujeres en el transporte público,
y la manera en la que se desenvuelve en el pleno, la manera en la que argumenta y en la manera en la que busca que no solo la bancada del PRI, sino que también la bancada del PAN, del PRD y de Morena se unan a su causa es increíble. Tiene una manera de relacionarse muy buena y además hace un increíble trabajo en este tema legislativo, busca siempre involucrar a todas las personas y ya es lo que le hace increíble. Sí, esta parte de que pueda darle voz a todos siempre va a enamorar, y obviamente el tema del medio ambiente es fundamental, es algo que vivimos al día a día, que estamos en diciembre, casi diciembre, y que no deja de llover, es algo que nos tiene que preocupar e inquietar ya. Entonces, que se preocupe en estar presente en esta comisión y involucrar este tipo de temas siempre es muy, muy interesante. Y bueno, también destacar que la diputada fue electa por proporcional, por el modo proporcional. Entonces, pues qué padre que este grupo parlamentario se ocupe en incorporar como sus representantes a jóvenes. Ya sabemos que en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, pues tenemos a la diputada más joven de la legislatura. Entonces, siempre es muy interesante que se puedan abrir estos espacios para todos. Perla, ¿quién es tu crush legislativo? Es la diputada Edna Díaz Acevedo, justamente porque está enfocada en el deporte y a mí me gusta mucho el deporte, entonces me gusta mucho que reconoce todo el trabajo que lleva detrás y que justamente es como los cantantes, ¿no? O sea, demuestran todo el trabajo que llevan en su voz, igualmente ella con el deporte, y pues también es medallista, ¿no? Es muy, para mí es muy importante que también quien nos represente pues tenga logros de ese tipo que también, o sea, se trasladen a otras áreas como el deporte, ya que pues de ello que sea el dinamismo también que nos impulse a los jóvenes a mantener la salud y el deporte presente en las actividades que tengamos. Yo creo que también como estilo de vida. Claro, siempre es muy interesante que este tipo de representantes realmente estén involucrados en todos los temas que nos competen a todos. En esta parte específicamente del deporte, pues tiene hasta incluso una medalla de oro por taekwondo. Entonces, qué mejor que seguir ese tipo de ejemplos que realmente nos inspiren a tener una vida saludable, a ocuparnos de nuestro cuerpo, porque también muchas veces lo vemos ajeno, como que lo que importa es el intelecto y todo, pero se nos olvida que somos un conjunto de todo y que esta diputada está tan enfocada en que pueda ser ella un ejemplo para todos. Siempre es muy interesante, además de que también es psicóloga. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor representante como ella. Y bueno, además de la otra diputada que también nos señalaban de nuestro Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, siempre es muy interesante poder conocer a estos representantes. También destaco de la diputada Edna Díaz, que pues incluso también ella pues relativamente también es joven, pues nació en el 85, entonces podemos considerar su opinión todavía más valiosa porque los espacios para los jóvenes muchas veces todavía no están tan abiertos. Y bueno, ustedes en casa que ya escucharon estas interesantes razones de por qué estos legisladores son sus crush, ahora vamos a la sección donde nuestros invitados nos brindan sus observaciones y sugerencias o recomendaciones acerca de las prácticas legislativas y parlamentarias. Chicos, pues les platico que obviamente nuestros representantes, los legisladores, los diputados y senadores, sintonizan la señal del canal del Congreso y obviamente también le cambian a Radio Congreso. Entonces, sabiendo eso, ¿ustedes qué recomendación, qué observación les dirían referente a cómo es que ellos hacen el modelo actual legislativo y parlamentario? O sea, ¿qué piensan acerca de cómo se llevan a cabo las votaciones, cómo ellos hacen sus ponencias ante la tribuna, estos trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión? ¿Cuál es su opinión al respecto? Kevin, por favor. Pues particularmente creo que deberían de fortalecer un poco más la especialización referente al tema y no buscar como polarización, sino de las dificultades o problemáticas públicas que lleguen a existir en los temas que estén tratando, fortalecer simplemente es algo que realizan en su toma de protesta, legislar a favor del bien común, preestableciendo el bien de la población, adecuándolo para cualquier condición que sea necesaria y pues
personalmente diría que dejando un poquito más lados partidarios o intereses personales, con el fin de sacar proyectos e iniciativas que favorezcan a los ciudadanos. Ok. Nori, ¿qué piensas referente a lo que nos comenta Kevin? Me parece una participación muy interesante porque justo vemos mucho que pasa que en tribuna al momento de querer exponer alguna iniciativa, al momento de debatir, existe este tema de polarización en donde pues ni ellos entienden, ni entre grupo parlamentario, ni entre bancada, entonces será un relajo. Entonces es importante que pues tengan claro que están legislando a favor de los ciudadanos, más que a favor de un grupo parlamentario, más que a favor de un partido político, más que a favor de intereses personales. Deben de legislar para las y los ciudadanos y tomar en cuenta también justo este tema de especialización, porque pues yo no puedo llegar hablando a tribuna sobre un tema que yo no sé, porque obviamente me van a comer en tribuna y el trabajo que voy a sacar va a estar mal hecho. También es importante entender que las leyes que se hacen no solo son para nosotros, son para las personas, por lo que también es importante que estas leyes sean entendibles para la ciudadanía, es decir, no tocar tal vez conceptos tan ambiguos que no se entiendan. Por ejemplo, en el caso de los abogados muy jurídicos, que pues muchas personas no entienden tal vez de temas jurídicos, entonces es importante buscar esta manera de redactarlas un poco más general para que la misma gente pueda entenderlos, pueda entender tal vez el alcance, el impacto que va a tener en su vida este tipo de iniciativas que saquen los legisladores. Ok. Perla, ¿tú qué piensas acerca de este modelo actual? Como Nori, ¿consideras que luego no comunican bien la información que están haciendo aquí en el Congreso de la Unión? Sí, totalmente. Hay ocasiones en las que los conceptos suelen ser un poco, o más bien no son digeribles. Y a pesar de que nosotros estamos en la licenciatura y que nos permite tal vez entender un poco más de lo que se trata o de cómo es este proceso, a veces resulta complicado todavía poder entrar en ese contexto, en esa arena, para que pues también sea un poco más, no sé, incluso podría decir yo autodidáctico, ¿no? Pero sí, yo creo que también la parte de la profesionalización y recordar constantemente qué cargo están ocupando, porque hay ocasiones en las que ya se deja incluso, yo creo que la postura partidista y relucen temas de la vida íntima y personal de cada uno de los legisladores. Entonces eso también le quita seriedad y representación legítima a la voz de las y los ciudadanos. Claro, siempre es necesario que no se les olvide que son representantes de la ciudadanía, entonces tener eso en cuenta, también escuchar las opiniones que les lleguemos a mandar hasta incluso en redes sociales, no sé, que ellos también se encarguen de poder hacer el trabajo más digerible para todos. Kevin, ¿cuál sería tu recomendación en breve para que estos trabajos sean más digeribles para la ciudadanía que los escucha? No sé mucho en torno a lo que fueron las reformas energéticas y de igual forma de lo de Guardia Nacional. Vi que varios legisladores utilizaban las redes sociales, realizando lives, historias explicando. Entiendo que a veces van a salir a flote ciertas preferencias, pero para las personas que los apoyen y que estén en esa línea, les parecerá grato el hecho de que se les explique, se les adecue con ejemplos qué enfoque tiene esta iniciativa o este punto, a qué beneficiaría, de igual forma ejemplificando a qué está a favor, a qué está en contra, cómo se vería un México con esta aprobación y teniendo un acercamiento por medios digitales que ya es masivo en cierta parte. Sí, ya medio mundo ocupa las redes sociales y está bien, es interesante que compartan ese conocimiento a través de sus plataformas personales, pero hay muchas veces que también se llega a caer como en controversia o en contradicciones, ¿no? Entonces, Nori, con esto, ¿cuál sería como tu recomendación para que podamos entender más fácil estos trabajos del Congreso?
Yo concuerdo mucho con la idea de Kevin porque de hecho es aprovechar las redes sociales al máximo. Me parece que es importante que las y los legisladores empiecen a involucrar más a la gente en estos temas legislativos, porque no solo les afectan a ellos como legisladores, sino a toda la población en general. Porque si bien es cierto que es importante legislar sobre ciertos temas, la población debe de comprenderlos, debe de entender cómo va a afectar en su entorno, tal vez en su economía, sobre todo porque son temas que van a afectar al ciudadano día con día por el resto de sus vidas. Entonces es importante que los legisladores empiecen a crear más espacios de información para la ciudadanía. Un ejemplo de ellos son tal vez los parlamentos abiertos, estos foros que se hacen, por ejemplo en Cámara de Diputados para la ley de las juventudes, que realizaba mucho esta Carla Ayala, es un ejemplo de ello, el involucrar más a las personas en la toma de decisiones, porque justamente es eso, ellos son representantes, entonces deben de empezar a empatizar un poco más con la población, que finalmente para eso fueron electos. Entonces es un tema, el hecho de redes sociales, que deben de explotarlo. La cercanía con la ciudadanía deben de empezar a trabajarla más. Sí, deberían de poder involucrar a todos. Ya comentabas que los parlamentos abiertos, que de hecho se estuvieron transmitiendo en la señal del canal del Congreso, justamente involucraban a todos los sectores, de preferencia especialistas que estén realmente inmersos en los temas que se están tratando, pero también escuchar a la ciudadanía común y corriente, como somos nosotros los mortales. Y es muy interesante porque hay muchas observaciones o muchas aristas que luego no se percatan. Entonces, ustedes en casa, pues, ¿qué piensan referente a estas observaciones, sugerencias, incluso críticas que aquí nuestros invitados estuvimos comentando referente a este modelo actual? Piénsenlo en lo que regresamos de una breve pausa aquí en Generación Pro. Gracias por seguir con nosotros en Generación Pro. Continuamos con la sección Random Parlamentario y en esta sección específicamente de lo que se trata es que nuestros invitados, Kevin, Nori y Perla, nos platiquen acerca del contexto que viven en su comunidad y cuál sería su iniciativa para poder mejorar esta situación. Perla, platícanos por favor tu iniciativa. Bueno, no está completamente planteada, pero en donde vivo la situación es un tanto compleja porque hay una división en donde la parte se denomina como casitas. Entonces cuando te dicen, por ejemplo, en la entrada de casitas es algo que sube hacia el cerro y entonces se ve una división entre los terrenos grandes, porque pues es bueno, es un lugar que apenas está como entrando esta parte de urbanización y cuando te dicen casitas, o sea, es la parte que parece neta como vestigios, se ven muy... o sea, no, algunos no tienen techo, son techos de lámina, no está pavimentado, todavía no hay como partes que tienen drenaje y situaciones así. Entonces los que vivimos del otro lado, digamos, de esa parte, pues se ve muy espacioso, los terrenos son muy, muy grandes, entonces se ven los recursos muy centralizados de alguna forma. Entonces hasta esa parte no hay cuestiones como de... pues que se tome en cuenta la salud, justamente los servicios públicos, tampoco llega a haber a veces agua o luz, o sea, está muy, muy descuidada esa área. Entonces, mi propuesta va encaminada a enfocarse en la pues, descentralización para que los recursos se propaguen o se deleguen a la representación total del municipio. Ok. ¿Y cómo podrías hacer que los recursos no solamente se enfoquen ahora sí que en los privilegiados? ¿Cómo podrías hacer que ese recurso se destine a la comunidad donde perteneces? Podría ser bien con tal vez elegir personas de determinadas zonas y entonces ellas que se encarguen de evaluar cuáles son las principales necesidades que se requieren, porque hay unas en donde hay gente que necesita más medicamentos que tal vez otros servicios. Entonces que de cada área, cada colonia se elija a un representante y ellos focalicen los problemas para que se pueda distribuir desde el ayuntamiento hacia las colonias. Ok. No sería tal cual entonces como crear una institución, sería nada más elegir representantes que se encarguen de la evaluación. Sí, ok, justamente. Ok, muy interesante, ¿eh? ¿Qué zona es donde vives, perdón? Los Reyes, La Paz. Ok, en el Estado de México, ¿verdad? Sí.
Ok. Por lo general, cuando nos vienen a platicar los chicos de sus iniciativas, los que vienen del Estado de México, sin que quiera yo como estigmatizar, pues sí nos platican que tienen tantos problemas de carencias, de inseguridad y demás que se entiende, y yo ya voto por esta. Nori, platícanos por favor cuál es tu iniciativa. Bueno, mi iniciativa va más encaminada al ámbito de la educación. En mi comunidad, bueno, aquí en la Ciudad de México, yo soy de la Cuauhtémoc. Se ve mucha problemática en materia de inseguridad, de violencia de género, entonces es un punto importante en donde siempre me ha gustado mucho trabajar. Yo soy fiel creyente de que la educación es parte importante del cambio de la sociedad, entonces mi iniciativa va enfocada más a buscar concientizar a la población en general en temas de derechos humanos, con apoyo de pues, diferentes instituciones, como por ejemplo la CNDH, que también involucren a las escuelas, a los niños, a padres y madres de familia, también a los tutores, para empezar a erradicar esta problemática desde la raíz, con educación hacia las infancias, hacia los padres, para empezar a crear una cultura, una sociedad más equitativa y menos violenta. Ok. Y en esta parte, ¿cómo consideras que la CNDH puede aportar para eliminar la violencia? Con educación, de hecho, bueno, hace no mucho estaba buscando dentro de mi universidad hacer este tipo de conferencias, de cursos con los chicos de mi carrera, y bueno, hace no mucho me puse en contacto con gente de la CNDH y me comentaban que ellos podían llevar a cabo estos cursos, estas pequeñas conferencias de manera gratuita a ciertos sectores, como por ejemplo con escuelas o en la misma comunidad, nada más era cuestión de gestionarlo bien. Y bueno, mira, eso es qué interesante. sí, es algo muy padre, porque pues no todos lo saben, y me parece muy importante porque el impacto que tiene la educación en México es increíble. El hecho de que la gente esté informada va a permitir que existan menos violaciones a derechos humanos y que problemas como violencia de género en razón del sexo de las mujeres se erradique. Tal vez no elimine del 100% porque pues es algo muy complejo, muy complicado, que está arraigado a la cultura del país, pero que sí empiece a haber ese chip de cambio dentro de las personas. Muchas gracias. Kevin, ¿tú qué piensas acerca de las iniciativas que nos acaban de presentar Nori y Perla? Pues son reflejos de la forma de vida que llevamos, desgraciadamente. Hay necesidades, hay precariedades que se tienen que combatir, y no solamente con programas o con apoyos se van a solucionar. Se les tiene que dar seguimiento día a día, claro. Tanto por parte del gobierno de la ciudad, los legisladores, de igual forma la comunidad, la sociedad civil tiene que tomar riendas en el asunto para solucionarlos. Ok. Sí, siempre es importante que no solamente se piense que con la teoría ya quede solucionado todo. Siempre es estar revisando que tenga continuidad, como dices, darle seguimiento para que realmente sea un cambio. Entonces, tú, Kevin, ¿qué iniciativa propondrías para tu contexto? En mi comunidad, yo me encuentro habitando al sur de la Ciudad de México, en el Pulmón, en la alcaldía Tlalpan. Okay. Va referente al tema de la preservación de zonas ecológicas desprotegidas. Más que nada en ese contexto lo que son las alcaldías del sur, que es Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y hasta Milpalta, se consideran que son las zonas menos habitadas poblacionalmente, pero con mayor ente ecológico. Estas zonas, por estar a la periferia de la ciudad, están siendo olvidadas en el sentido de protección. Los guardabosques ya no se están viendo reflejados en la sociedad. La tala clandestina está impactando sorprendentemente. Lo podemos ver pues salir a las 4 o 6 de la tarde en diciembre con un calor inmenso, con unas lluvias que no te las ves venir. Y digo, yo exhorto al gobierno de la ciudad a que tome riendas en el asunto. Se están focalizando un poquito más en la rehabilitación de parques en la zona centro, pero pues si tenemos estos grandes bosques, estas zonas tan verdes llenas de vida,
¿por qué de olvidarlas? Yo exhorto a que se siga visualizando, a que la sociedad siga acudiendo a estos lugares a realizar actividades recreativas, y esto apoyará a que se tomen en cuenta. Y es tan conocido, de hecho, que sean zonas con tanta naturaleza que incluso va mucha gente en diciembre a cortar su árbol en Navidad a la alcaldía Tlalpan, ahí por Topilejo. Justo. Entonces, sí hay mucha naturaleza en nuestra Ciudad de México, y obviamente que se pueda preservar sería lo ideal, porque sí, ya los cambios de temperatura y que de repente no sepas cómo vestirte, si te vistes para calor, para frío, para lluvia, es toda una lata. Entonces sí es algo muy interesante lo que planteas. Conociendo estas 3 iniciativas, que sea para, en el caso de Perla, evaluar los recursos que se destinan para su comunidad, para que se pueda ver realmente la riqueza en toda la comunidad y no solamente en una zona beneficiada, también conociendo la iniciativa que presenta Nori referente a brindar educación con una perspectiva de género, con perspectiva de cero violencia, cero impunidad, y también conociendo la iniciativa de Kevin de preservación de zonas protegidas, les voy a preguntar, el Presidium va a decidir cuál iniciativa se aprueba ya. Entonces, Kevin, ¿cuál iniciativa fuera la que propondrías para que ya sea una realidad? Como una idea mía propuesta directamente. Ajá, o sea, de estas 3 que planteamos, ¿cuál es la que ya decides que se apruebe? La de Perla. Ok, gracias. Nori, ¿cuál decides que se apruebe ya? La de Kevin. Ok. Perla. La de Nori. ¿Cómo creen? Es la primera vez que pasa en la historia de Generación Pro, en este mes y cachito, que realmente no deciden una. Necesitamos que decidan una. ¿Cuál es la que se...? Bueno, obviamente la en su opinión. final está No, yo no puedo emitir juicios políticos. Entonces, Nori, otra vez, ¿cuál es tu decisión? No cambias. La de Perla. Ok. Perla. Necesitamos escoger una, porque si no, entonces ninguna se va a aprobar nunca. O sea, tengo que elegir ya. Sí, necesitamos nuevamente escoger cuál es la que se aprobaría si tuviéramos obviamente el poder, si nosotros fuéramos el Presidium, aquí la tribuna oficial. Me quedo con la de Nori. Ok. Entonces, de plano no van a escoger ninguna, porque se va a quedar así el programa, bien indeciso. Me decanto por la de Perla. Pueden votar por la propia, No, porque quedaríamos igual, así que decanto por la de Perla. Ok, entonces la de Perla. Sí. Qué padre. Eso siempre es muy, muy bonito, cuando realmente se llega a un acuerdo. Ese es el ejemplo que deben darle ustedes a los representantes, chicos. Y muy bien, ustedes que ya escucharon también las propuestas de estos invitados, pues también dialoguen en su casa y todo. Y ahora vamos con la última sección de Generación Pro. Chicos, pues ya llegó el momento del mensaje final, donde ya agradecemos a todos por hacer este programa posible. Entonces, Nori, ¿cuál sería tu mensaje con el que quieres que te recordemos aquí en Generación Pro? Más que nada, me gustaría agradecer por el espacio. Me pareció un espacio muy divertido, la verdad. Gracias. Y bueno, el mensaje que me gustaría darle a las juventudes es que no se rindan, que sigan luchando por sus sueños, por lo que quieren, por lo que les apasiona más que nada, porque es algo que te mueve en el corazón, que sabes que te encanta y lo haces, y es muy satisfactorio ver los frutos. Me gustaría que los jóvenes se queden con eso y que sigan pues echándole ganas a sus proyectos, porque somos lo que México necesita. Exactamente, somos el presente y el futuro de México. Kevin, ¿cuál sería tu mensaje final con el que quieres que te recordemos aquí en Generación Pro? Pues de igual forma, muchas gracias por el espacio, y personalmente creo que las juventudes y de igual forma las personas mayores, por así decirlo, tienen todo el tiempo del mundo, aún están a tiempo de seguirse preparando, de seguir alzando la voz, especializándose y luchando desde su trinchera. Hay muchísimos problemas y necesitamos de todos para mejorar el país, para salvar el mundo, y que ninguna causa o problemática sea menospreciada. Vamos a encontrar piedras en el camino, pero de esto tenemos que aprender. Y simplemente le exhorto a las juventudes a que sean felices,
a que nadie les quite sus sueños, nadie se los arrebate y conecten con otros jóvenes o personas de confianza para cumplir sus metas. Qué mensajes tan inspiradores, ¿eh? Siempre es bueno recordarles a los jóvenes que tienen que seguir luchando por sus sueños, porque al fin y al cabo si no somos felices, entonces ¿para qué, no? Perla, tu mensaje final para que te recordemos aquí. El mensaje final es entender que debemos de vivir justamente al día, o sea, disfrutar todo lo que hacemos con calma, no comernos las cosas así y pensar justamente a futuro, porque pues eso a veces puede obstaculizarnos y nos sentimos un poco, no sé, incluso hasta tensos para poder hacer las cosas y hacerlas sin miedo. O sea, yo creo que realmente es eso, empezar a vivir el día a día y pues recordar que posiblemente en algún momento, tal vez mañana ya no estemos, y sé que suena fuerte, pero justamente por eso estoy muy contenta de estar aquí, porque pues yo sé que a lo mejor si en algún momento ya no pudiese estar aquí en vida, pues me llevo recuerdos muy bonitos y que el día de hoy me la pasé increíble, que fue muy divertido y que el espacio me hizo sentir como en casa. Muchas gracias. Pues en realidad si es su casa, saben que aquí tienen las puertas abiertas. Ustedes también que nos escuchan desde su casa, el taller o la oficina, ya saben que también aquí pueden ser bienvenidos para que escuchemos siempre sus voces. Y esta frase que comentaste, Perla, de que hoy estamos, mañana quién sabe, es una realidad. Entonces, pues aprovechar el día a día, y ustedes que han hecho este programa posible, muchas gracias. Y también obviamente a nuestro querido equipo de producción, saben que ellos siempre hacen posible cada uno de estos programas de Generación Pro. Por eso le agradecemos a nuestro productor Alfonso García, a Paulina Méndez también, por supuesto a Sergio Vargas en los controles, a nuestros amigos de redes sociales Diana Piña y Agustín Cervantes, y por último también agradecerle al director general del Canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández. Para mí fue todo un honor, un placer haber estado con ustedes en esta emisión de Generación Pro. Ya saben que los espero la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal. Y muchas gracias por habernos sintonizado. Ya saben que les agradezco y los invito a continuar con la programación que tenemos para todos ustedes en el Canal del Congreso y en Radio Congreso. Hasta la próxima.